Los convertidores AC-DC. Los convertidores de corriente son básicamente equipos con la capacidad de transformar la corriente alterna en corriente continua, permitiendo dicha conversión a través de un circuito que es mantenido con una corriente de voltaje interno para alimentar la carga con corriente continua. Aunque en el caso de los rectificadores que no son controlados, estos son controlados exclusivamente por diodos, los cuales conmutan de manera natural y son forzados por la fuente de alimentación. Para el funcionamiento de los transformadores integrados, estos alternan la corriente continua disminuyendo los niveles o aumentando los niveles de tensión según las necesidades del equipo que se desea alimentar. Por lo que el proceso de conversión implica que se utilice un rectificador de conexión del extremo de la carga y convierte la corriente alterna a corriente continua. Pero esta corriente debe ser pasada por filtros para eliminar las ondas de ruido que se presentan por defecto en la corriente alterna, para que así el equipo envíe una corriente continua con la menor interacción posible. Vamos a pasar ahora con los tipos de rectificadores. Vamos con el primero. El rectificador monofásico de media onda. Esta clase de circuitos nos permiten eliminar uno de los dos semiciclos de una señal senoidal, pero cuando la tensión del cátodo sea mayor en el ánodo, según sea el elemento que se recorta, por lo que estos rectificadores pueden ser clasificados en dos subcategorías. Una de esas subcategorías viene si el elemento que recorta la onda es un diodo, se le va a denominar como un convertidor AC/DC de media onda no controlado, como se mencionó previamente. Esto es debido a que los diodos no pueden ser regulados entre sí, pero, eso sí, cuando el componente que recorta la onda es un elemento controlable, ahora sí cambia la cosa y por eso se le suele llamar como convertidor AC/DC de media onda controlado. Esto ya que este puede variar el ángulo de disparo por medio de un circuito de control que puede estar conectado de manera externa. Ahora vamos a explicar este ligero diagrama. Tenemos en la representación nuestra carga, que viene siendo la resistencia 1, que es nuestro elemento alimentar, y la tensión rectificada, y BC viene siendo la tensión del rectificador. Pasemos al siguiente, el rectificador monofásico de onda completa. Este tipo de rectificador son de los más comunes, ya que a diferencia del circuito de potencia con respecto al anterior, este se compone por 4 diodos en lugar de uno solo. Y en función de estos elementos es posible definir el tipo de convertidor que puede ser. En el caso en el que se utiliza un diodo en lugar de un tiristor, por lo que se le denomina como un rectificador AC/DC de media onda no controlado. Aunque eso tenemos que descartarlo, cuando el circuito contenga 4 diodos, el convertidor se considera como no controlado. Esto debido a que, como mencionamos, los diodos recortan la onda de forma continua y constante. Pero si asumimos que el circuito va a tener 4 tristores, en este caso sería un convertidor controlado, ya que podría controlar todos los aspectos de la onda. Pero, eso sí, estos últimos convertidores van a ser considerados como semicontrolados, por lo que solo se va a poder manipular la mitad de los componentes. En el siguiente diagrama tenemos nuestros tiristor X1 y X2. Estos conducirán durante el semiciclo positivo, mientras que el tiristor X1 y el D1 van a conducir durante el semiciclo negativo, por lo que los tiristores se van a disparar de una manera independiente el uno del otro, en un ángulo de retardo que va a ser determinado por medio del circuito de control, básicamente. El siguiente viene siendo nuestro rectificador trifásico, pero de media onda. Este es uno de los más básicos que hay como tal, ya que se conforman básicamente por un conmutador con cátodos comunes, de tal forma que la salida se obtiene el voltaje mayor en cada instante. Por lo tanto, si la red de acometida trifásica es considerada con
3 tensiones senoidales de valor eficaz, vamos a tener que esto va a ser igual a lo que nos va a causar cuando estén desfasados, o sea, los 120 grados de desfase que tiene la corriente. Por lo que básicamente en cada diodo se va a conducir un tercio del periodo de la corriente. Por lo tanto, en el factor de rizado que vamos a tener con este rectificador es mediante el valor de estos rectificadores monofásicos, o sea, tienen un menor valor al momento de trabajar. Si se desea obtener un menor rizado, va a ser más sencillo debido a que la frecuencia de voltaje de rectificado es 3 veces la de la red. Ahora este último, que viene siendo el rectificador trifásico de onda completa. Este rectificador es alimentado por una red trifásica y se compone por 6 diodos, siendo este uno de los más comunes al momento doméstico. Como podemos ver en este esquema, la forma de los 6 diodos están colocados 2 por cada una de las fases y su posición pudiendo aprovechar toda la onda de la tensión de la red en cada fase. Lo que nos indica esto es que el circuito se va a dividir los trabajos por cada una de las subsecciones de los 6 diodos para poder regular la corriente y convertirlo. Gracias por su atención.